Saludos cordiales, queridos hermanos. Llegamos al cierre del libro de Números. Números capítulo 35 y capítulo 36 nos presentan el desenlace de este libro, pero como que nos deja un final en puntos suspensivos. Todavía faltaban algunas cosas por suceder. Esas las vamos a ver en el libro siguiente que comenzamos mañana, el libro de Deuteronomio. Pero en este cierre hay varias cosas importantes que deberíamos recordar. Recordemos que a este libro se le pone el nombre de Números por una herencia de una tradición que viene desde la traducción que se hizo del hebreo al griego y después del griego al latín, donde se introdujo este concepto de en números por la influencia de todos los censos que se hacen en este libro. El primer censo, en los primeros capítulos, a esa generación que había salido de Egipto y que estaba acampando en el Sinaí, pero después en el capítulo 26 vimos otro censo a una nueva generación. Y esto nos recuerda entonces el origen del nombre de este libro en el idioma hebreo, que se traduce como en el desierto. ¿Ok? Entonces recordemos que en el desierto, que es el nombre con el que originalmente se conoció este libro, tenía que ver con todo lo que aconteció en estos 38 años de marcha en el desierto, donde una generación que fue la generación rebelde, la generación que corrompió el pacto que Dios había hecho, fue muriendo. Y ahora se había levantado durante esos 38 años una nueva generación que se encontraba entonces ahora a las puertas del límite geográfico para entrar a la tierra prometida. Por eso es que reseñamos de forma muy importante que este libro concluye con el campamento de Israel ubicado en la llanura de Moab, es decir, al este del río Jordán, lo que también en otras partes se conocerá como Transjordania, es decir, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Y esto es importante porque nos va a recordar más adelante que será Jericó esa primer puerta de entrada a la tierra prometida. Pero ahí llegaremos después en el libro de Josué. Por lo pronto estamos terminando el libro de Números, que en el capítulo 35 nos recuerda un punto muy importante. Ok, si todas las tribus van a recibir una herencia de tierra dentro de Canaán, es decir, dentro de la tierra prometida, bueno, ¿y los levitas qué? ¿Dónde van a vivir los levitas? Entonces, en el capítulo 35 se da una serie de instrucciones sobre cómo construir ciudades para los levitas y que alrededor de esas ciudades se reservara también un área con espacio para que ellos pudieran tener sus rebaños, pudieran tener crianza de sus ganados. ¿Cuál es un principio muy interesante que aprendemos de esta parte? Que Dios manda a que los servidores del tabernáculo, es decir, los representantes de instruir al pueblo en las prácticas de la ley y en las formas correctas de ofrecer votos, de ofrecer ofrendas, de ofrecer sacrificios, tuvieran presencia visible, cercana entre todas las tribus. Por eso es que se instruyó que tenían que residir en 48 ciudades diferentes que iban a tener sus espacios de vivienda y también sus campos de pastoreo. Entonces la idea era esta, ¿no? Que los levitas tuvieran una presencia visible y cercana entre todas las tribus. Y también se explica que de esas 48 ciudades se reservaran 6 ciudades para ser ciudades de refugio, es decir, espacios donde aquellos que involuntariamente, es decir, de forma accidental, mataran a otra persona, tuvieran un lugar que les sirviera para protegerlos de la venganza de algún familiar que quisiera ir a matar a esta persona que había matado a otro. Recordemos aquel principio de ojo por ojo y diente por diente.
Pero aquí la ley hace algo sumamente interesante. La ley dice, mira, hay cosas en la vida que no son tan automáticas, que no son tan lineales, que no son de ojo por ojo y diente por diente. Hay situaciones que toca darnos cuenta que sucedieron de forma involuntaria, de forma accidental. Y en esos casos, lo mejor es que haya un espacio donde la persona que termina matando a otra tenga dónde irse a refugiar. Y se crea este concepto de las ciudades de refugio, que tenían que ser 6 ciudades, 3 al este del Jordán y 3 a este lado del Jordán, ¿verdad? Lo que para ellos sería el oeste. Eh, También aquí se recuerda un principio muy interesante en este capítulo 35 de que el testimonio de solo una persona no era suficiente para poder dictaminar que otra era culpable de haber asesinado a otra persona. Se ocupaba el testimonio de 2 o más personas, lo cual después en el Nuevo Testamento nos va a traer recuerdos del que Jesús enviara a sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Era como una forma de decir, mando aquí testigos de la proclamación de mi reino, testigos que puedan servirse de apoyo el uno al otro. Bueno, pues muy posiblemente ese principio se extrae de aquí. En Números capítulo 36, el libro vuelve a tocar el caso de la herencia de mujeres que hubieran sido las que les toca recibir la herencia de su padre en caso de que no hubieran hermanos varones. Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si recordamos que se va a hacer la repartición de la tierra? ¿Qué pasa si estas mujeres que recibieron herencia se casan con varones de otras tribus? Entonces, ¿qué va a pasar con la herencia original? ¿Va a comenzar a ser parte de las tierras de otra tribu? Entonces aquí se hace una instrucción de que esas mujeres que reciben herencia de tierra porque no había ningún otro varón en esa familia, debían casarse con hombres pertenecientes a la misma tribu. De esa forma, las tierras que habían sido asignadas por sorteo no corrían el riesgo de perderse en futuros matrimonios para pasar a ser herencia de otras tribus. Recordemos que en este libro de números el tema de la tierra era un tema supremamente importante. Cómo se reparte la tierra, quién habita la tierra y qué vas a hacer con el fruto de la tierra. Del fruto de la tierra vas a traer el diezmo de los animales y de los cultivos para que los levitas lo usen para su manutención. Así es que la tierra que es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la tierra era uno de los componentes del pacto que Dios hizo con Abraham. Recordemos, Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de esa tierra y ven a la tierra que yo te daré. ¿Ok? Entonces el tema de la tierra era supremamente importante dentro de todas estas narraciones de la ley. Y terminamos entonces hoy el libro de Números con el recordatorio de que estas fueron las leyes que Dios le dio a Moisés en el desierto. Y desde ahí el pueblo marcharía y estuvo marchando hasta que murió esa primera generación rebelde. Se levantaría una nueva generación que ahora se encuentra en las llanuras de Moab, se encuentra visualizando la tierra prometida. Ya Moisés había recibido la instrucción de que el liderazgo del pueblo iba a recaer en Josué. Y recordemos que ya había muerto Aarón su hermano, ya había muerto también Miriam su hermana, y Moisés sabía que su muerte estaba cercana ya. Y por eso era necesario que a este pueblo, que era una nueva generación, les volviera a recordar todo lo que Dios había hecho en su favor. Por eso vamos a seguir a partir de mañana con el libro de Deuteronomio, donde vamos a ver cómo Moisés hace 3 grandes discursos de despedida de este pueblo. Pero bueno, eso lo veremos el día de mañana. Por lo pronto, cerramos con el libro de Números.